La carpeta se le cayó del bolso a Camila a las 7 menos cuarto, y ninguna de las dos se movió para recogerla. He pensado en ese momento muchas veces desde entonces. En cómo la miramos en el suelo de mi cocina. En cómo se rió, suave, relajada, la risa de alguien sin reservas, y se agachó justo 3 segundos después de lo debido. En cómo la volvió a colocar contra su cuerpo con un toque más delicado de lo que la situación requería. Lo noté. Lo archivé en el mismo lugar donde he archivado cosas durante 29 años, esa parte de mí que mantiene el rostro impasible, las manos en movimiento y observa sin parecer que observa. Se llama Camila Ashworth. La esposa de mi hijo. 34 años. Lleva la seguridad como si fuera una prenda con la que nació, a medida, favorecedora, natural. En 6 años de matrimonio con Marcus había aprendido, correctamente, que yo absorbería casi cualquier cosa sin quebrarme. Era cierto. Lo que había calculado mal era la diferencia entre absorber algo y aceptarlo. Toda la familia viene para el fin de semana del Día de los Caídos, dijo. Había colgado su abrigo en el respaldo de mi silla de la cocina, que no era donde se dejaban los abrigos, cosa que ya no mencioné. Y 30 personas, quizás 32. Marcus y yo decidimos, dada la importancia de la fecha, que debería ser en un lugar significativo. Miró a su alrededor en mi cocina como la gente mira un espacio útil. No un hogar. Un lugar de reunión. Yo estaba en la encimera cortando estragón. La luz era tenue y ámbar. Fuera de la ventana del puerto, noviembre se posaba sobre el agua como peltre, denso, frío e inmóvil, y en algún lugar de la oscuridad, la boya del canal resonaba contra la marea con su cadencia lenta y melancólica. El mismo sonido que había hecho durante 15 años. 10 años desde Idiot. 10 años desde que estuve en esta cocina y comprendí, en mi cuerpo antes que en mi mente, que ahora era la única adulta que quedaba en esta casa. Que el peso de la vida diaria, el mantenimiento, la planificación, los 1000 pequeños mecanismos de un hogar en funcionamiento, se había convertido, de la noche a la mañana, completamente en mí. No había decidido cargar con todo. Simplemente lo había asumido, como quien intenta alcanzar algo que cae, y luego nunca lo solté. ¿Marcus estuvo de acuerdo? Pregunté. En parte fue idea suya. Se sentó con el teléfono ya abierto, ya en movimiento. Cena formal el viernes por la noche. Tu cordero, por supuesto, todo el mundo siempre habla de él. Algo más sencillo el domingo. Las habitaciones de invitados necesitarán estar completamente preparadas. Ya envié la dirección. Dejé el cuchillo. Ella siguió hablando. Oí la forma de sus palabras más que su significado, la certeza que contenían, la arquitectura de la suposición. Había oído esa forma particular durante toda mi vida adulta, en diferentes voces, en diferentes mesas, la expectativa de una mujer que simplemente se adaptaría. Que se expandiría para satisfacer cualquier necesidad que se le presentara, que absorbería la petición como la buena piedra absorbe el clima. Durante mucho tiempo lo llamé amor. Empezaba a comprender que era más bien un contrato que había firmado sin leer. ¿Marcus está aquí? Pregunté. Miró hacia el techo. Arriba. Bajará. Estaba arriba. No estaba abajo. Mi hijo, que tenía los ojos grises de mi marido y mi capacidad para el silencio, que había aprendido muy joven a dejar que las dificultades se resolvieran sin que pareciera que las dejaba. Mi hijo, que tenía 36 años y que, en ciertos momentos, seguía pareciendo 16. Vera, la voz de Camille sonaba ahora cortante. ¿Me estás escuchando? Me giré completamente para mirarla. No estaré aquí ese fin de semana, dije. Hay un silencio particular que sigue a lo inesperado, no es simplemente la ausencia de sonido, sino una suspensión, como si el aire mismo esperara a comprender lo que acaba de cambiar. Ese tipo de silencio se apoderó de mi cocina entonces. Observé el rostro de Camille. Me había preparado para la irritación. Era experta en provocar heridas. Lo que no esperaba era lo que realmente cruzó por su mirada en el instante previo a que se recompusiera. No era ira. Era una reevaluación. Me voy a la costa, dije. Tú te encargarás de los preparativos desde aquí. Se puso de pie, y al hacerlo, su bolso se movió y la carpeta que había presionado contra su costado se inclinó hacia la luz de la cocina. 3 palabras en la parte superior de la primera página. Solo 3,
antes de que su palma bajara para cubrir el resto. Luego su mano. Luego el silencio. Luego su sonrisa, reconstruida y cuidadosamente colocada en su lugar. No tomemos ninguna decisión esta noche, dijo. No tienes que decidir nada ahora. Miré su mano sobre esas 3 palabras. Miré su sonrisa. Y comprendí, con una precisión fría y esclarecedora, que acababa de llegar al borde de algo mucho más grande que una reunión familiar. La posada se llamaba The Arrow. No me había fijado al reservarlo, lo elegí por su distancia y su precio, y nada más. Me di cuenta cuando salí del taxi en la oscuridad y lo vi en el letrero escrito a mano, retroiluminado por una sola linterna de latón. The Arrow. El palabra que describe lo que un campo necesita antes de que pueda crecer algo nuevo. Palabra que describe una profunda y repetida alteración del suelo. Casi me río. La mujer de la recepción tenía unos 60 años, se movía con calma, con la naturalidad de alguien que hacía tiempo que había dejado de necesitar demostrarle nada a nadie. Me preguntó si había comido. Le dije que no. Me dijo que la cocina estaba cerrada, pero que había sopa si quería. Le dije que sí sin pensar si era una molestia. Era solo sopa. Me senté en el pequeño comedor y la comí junto a la ventana mientras las luces del puerto se reflejaban y cambiaban de color bajo la lluvia, y por primera vez en lo que solo puedo describir como años. No pensé en lo que necesitaban los demás. Mi teléfono había estado vibrando desde que salí del taxi. Lo dejé boca abajo y terminé la sopa. La reunión era el sábado. Sabía que iba a suceder porque conozco a mi hijo, sabía que no cancelaría. Que no se presentaría ante Camille para explicarle que la carga estructural de todo el fin de semana simplemente se había marchado de casa con una sola maleta. Él asumiría la responsabilidad. Redistribuir. Presentarlo como algo manejable. Lo había aprendido de mí, lo cual era una forma particular de dolor. No presencié lo que sucedió. En cambio, di un largo paseo por el sendero costero mientras la niebla se elevaba del agua en lentas cortinas que se movían. Pensé en Elliot. En una costumbre que había tenido en el último año de su vida, la forma en que levantaba la vista de lo que estuviera haciendo cuando yo entraba en una habitación y decía, en voz baja, «Te veo, Vera». Siempre lo había interpretado como ternura. La calidez natural de un hombre que amaba a su esposa. Nunca se me ocurrió preguntarle qué era exactamente lo que veía. A media mañana, mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas. 2 de Marcus. 3 de Camille. Una de un número que reconocí de inmediato, aunque no había aparecido en mi pantalla en más de un año, la hermana mayor de Elliot, Patricia. Llamé a Patricia. Contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono, esperando. No estaba segura de que llamarías, dijo. Casi no lo hago. Una pausa. El viento soplaba desde el agua y me incliné hacia él. Camille me pidió específicamente que estuviera allí este fin de semana, dijo Patricia con cuidado, con la voz de alguien que busca su equilibrio en terreno incierto. Dijo que era importante que la familia se reuniera, dado el aniversario. Lo cual es cierto. Pero también dijo. Se detuvo. Volvió a empezar. Dijo que quería que estuvieran presentes personas que pudieran hablar sobre tu estado de ánimo. Durante el último año. Cómo lo has estado sobrellevando. Usó la palabra preocupante al menos 2 veces. El frío me atravesó de otra manera entonces. Mi estado de ánimo, dije. Le pregunté a Marcus al respecto cuando llegué. Se quedó muy quieto de una manera que no me gustó. Dijo que las cosas eran complicadas. Y dijiste que eras, una pausa breve y pesada. Frágil. Me quedé de pie en el sendero costero y pensé en 30 años de mañanas a las 5. En el dolor reprimido porque alguien tenía que seguir adelante. En el peso acumulado de todas las cosas que había levantado tan silenciosamente que nadie me había visto levantarlas. Frágil. Patricia, dije. Había un documento. Una carpeta, de aspecto legal, vi el encabezado antes de que la cubriera. Solicitud de nombramiento. Silencio al otro lado de la línea. Luego, busqué. No lo encontré. Su voz se había vuelto más dura, más baja. Pero Vera, me necesitaba allí para presenciar algo. Específicamente a mí, específicamente este fin de semana, específicamente antes de que volvieras. Respiró hondo.
Lo que sea que estuviera planeando, requería público. Y eso requería tu ausencia. Ninguno de los dos habló por un momento. La boya del canal sonó a lo lejos, sorda y lenta. Descansa esta noche, dijo Patricia finalmente. Hablaremos bien cuando vuelvas a casa. Después de que colgó, seguí en el sendero hasta que el frío se volvió insoportable. Regresé a la posada. Pedí un té que no bebí. Me senté en el borde de la cama, observando la lluvia contra el cristal oscuro. Solicitud de nombramiento. En derecho, esas palabras se asocian a algo específico. Una tutela. Una curatela. La transferencia formal del derecho de una persona a administrar sus propios asuntos a alguien considerado más capaz. Repasé las palabras en silencio, como quien remueve una piedra de la que ya sospecha que hay algo debajo. Eran las 11:14 cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Marcus. Un mensaje de voz. 42 segundos. Le di a reproducir. A los 2 segundos comprendí que era una llamada accidental, el roce de la tela, el ruido ambiental de un teléfono. En la habitación, su voz era baja y cercana, sin reservas, como solo lo era cuando creía que nadie importante lo escuchaba. Y entonces lo dijo. Ella vio la carpeta, Camille. Ya lo sabe. No tenemos mucho tiempo.